una prédica acerca del Salmo 23. Jehová es mi pastor. Salmo 23. Padre Santo, gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, por darnos este inmenso privilegio, Señor, de estar en tu presencia, de poder llamarte Padre, de ser tus hijos, Señor. Padre, gracias por esa libertad, esa confianza que tenemos en ti, Señor, de poderte decir, Padre, Jehová, tú eres mi pastor y nada me faltará. Qué lindo, Señor. Vamos a estudiar tu palabra, vamos a comer de tu palabra. Nos sentamos a tus pies, Señor. Nos sentamos, Señor, a tus pies, Señor, para recibir el alimento de este día, Señor. El alimento de tu palabra, el maná bajado del cielo directamente, el verbo hecho carne. Y está aquí entre nosotros hoy, Señor, para alimentarnos a través de esta tu palabra maravillosa que nos da vida y vida en abundancia. Padre, abre nuestros entendimientos, abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos, Señor, para poder entender lo que somos para ti y lo que tú eres para nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Te damos, Señor, ayúdanos a retenerla. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Qué fácil es decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Y de memoria se lo dice todo el mundo. Amén. Pero qué grandes verdades se encierran en este maravilloso salmo, mis amados. Jehová es mi pastor. Si Jehová es mi pastor, de seguro nada no me faltará. Nada les va a faltar. Pero si Jehová es su pastor. El problema es que lo decimos muchas veces de boca, pero no es la realidad. Jehová no es nuestro pastor. Es más, nos descarriamos muchas veces y hacemos nosotros lo que queremos. Pero aquí dice, la palabra de Dios nos encuadra perfectamente. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. O sea que para que nada no nos falte aquí en esta tierra, tiene que ser Jehová, Dios, nuestro pastor. ¿Y qué es nuestro pastor? Nuestro cuidador, nuestro Señor, nuestro alimentador, nuestro todo. Amén. Nuestro todo, mis amados. Entonces la pregunta, ¿será realmente Dios nuestro pastor? ¿O lo decimos de boca nada más? Si somos sus ovejas, porque somos ovejas, tenemos que llegar a ese conocimiento, hermanos, que nosotros como personas somos ovejas del Señor, somos ovejas de su prado. Entonces, si somos sus ovejas y Él es nuestro pastor, esto quiere decir que a los creyentes no nos faltará nada necesario para que se cumpla la voluntad de Dios, no la nuestra, en nuestras vidas. Y digo no la nuestra porque a veces queremos que se haga la voluntad de nosotros, pero ahí eso no cuenta. Si Jehová es nuestro pastor, Él nunca va a ser nuestra voluntad. Él va a ser siempre su voluntad porque Él es el pastor. Amén. Él es el que guía, es el que manda. Porque Él nunca va a permitir que una oveja se descarríe, se pierda o el lobo se la coma por ceder a la voluntad de la ovejita. Si la ovejita quiere irse para allá, el pastor la va a jalar. Así hace Dios con nosotros. Y muchas veces no nos damos cuenta, no entendemos el plan de Dios para nuestras vidas. Sí, hermano, a veces estamos pasando por una prueba bien grande y nos quejamos de Dios y decimos, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando con mi vida? Y no nos damos cuenta que Jehová es nuestro pastor y Él nos va a pastorear de acuerdo a nuestra obediencia. Si somos ovejitas obedientes, Él nos va a dar cariño todo el tiempo. Nos va a pasar la mano. Pero si somos desobedientes, Él nos va a dar con la vara. Y Él nos va a jalar con su callado. Y nos va a tratar de una manera fuerte, acercarnos a Él. ¿Para qué? Para que lo obedezcamos. Para que no nos perdamos. Para que el lobo no nos coma. Porque una oveja no puede vivir separada del pastor. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, hermano.
que como ovejas necesitamos de urgencia que Jehová Dios sea nuestro pastor. Así que yo quiero que en este día, hermanos, todos entendamos que somos ovejitas del Señor. Gloria al Señor, aleluya. Recordemos que como ovejas de su rebaño, tenemos que ser guiadas, alimentadas y cuidadas por Él. Solo por nuestro pastor. Amén. Nada más. Solo por nuestro pastor. Tenemos que depender y obedecer en todo a Dios, que es nuestro pastor. Nunca olvidarnos que nuestro pastor es Dios. No pastorearnos a nosotros mismos, como mucha gente lo hace o trata de hacerlo. ¿Cuándo ustedes han visto que una oveja se pastorea sola? Sin embargo, eso es lo que más sucede en las iglesias. En la iglesia de Jesucristo, hablando generalmente, mucha gente se pastorea ella misma. Entonces nos estamos yendo contra la palabra, contra la naturaleza. Una oveja no se puede pastorear sola. El chivo se pastorea solo. Los caballos, los burros, todo eso se pastorean, el ganado. Pero la oveja es el único animal que no puede subsistir sin el cuidado del pastor. Es indefenso. Él necesita que le den la comida hasta en la boca. Él necesita que le lleven a beber aguas, no al río, sino en un estanque. En algo, en una agua que no que no haya corriente, porque se asusta la oveja. Y si no está al lado del pastor, se va a morir de hambre y de sed. Entonces, veamos lo que dice en Hebreos 10:25. Ya tenemos la idea de que somos ovejas y que tenemos que ser obedientes. Amén. Ahora vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios al respecto de que las ovejitas no nos podemos pastorear nosotros mismos, porque mucha gente dice: yo oro en mi casa, yo leo la Biblia en mi casa, yo estudio la Biblia en mi casa. Pero la orden de Dios no es esa. No es esa. La orden de Dios es que tenemos que congregarnos. Aquí vemos en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos 10, capítulo 25, dice la palabra de Dios. Desde el 24 les voy a leer. Y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. Esto ahora pasa, esto sucede cuando nos reunimos como estamos reunidos hoy. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, la venida del Señor Jesucristo por su iglesia está a las puertas. Todas las señales ya se han cumplido, hermanos. La apostasía, una de las últimas señales, está en su pleno apogeo. Vemos mucha parte, desgraciadamente, de la iglesia apostatando. Entonces, tenemos que tener cuidado. Él nos da el alimento de su palabra y nos cuida de los lobos. Nuestro pastor, Jehová. Él nos cuida de los lobos. Veamos lo que dice en Primera de Pedro, más adelante, Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Por eso que el Señor nos advierte, nos alerta, nos avisa y nos toca la alarma. Y dice así en Primera de Pedro capítulo 5 versículos 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién va a devorar, hermanos? A la ovejita que está separada del rebaño, a la ovejita que no se congrega, a la ovejita que no está respaldada por el pastor. Sí, hermanos, el pastor terrenal tiene una grande responsabilidad delante de Dios. Amén. Él se mantiene orando, pero no puede andar mirando por dónde anda la oveja. Pero hay uno
que sí lo hace. Es Dios. Y como Él es nuestro verdadero pastor, entonces Él sabe lo que hacemos nosotros. Por eso nos dice aquí, que nos cuidemos, que velemos. Satanás destruirá a todo creyente que deje la protección de Dios, amados hermanos. La oveja no puede subsistir, ya lo dije antes, sin el cuidado de su pastor. Vamos a ver en Juan 10:11. San Juan 10:11. Vamos a conocerlo. A nuestro pastor. San Juan 10:11. Qué lindo que es el Señor Jesucristo. Él vino a morir por nosotros como nuestro pastor. Ese fue el pastor que murió por las ovejas. Amén. Ningún pastor humano muere por ninguna oveja. Pero Cristo, nuestro verdadero pastor, sí murió por nosotros. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces vemos aquí, amados, que la palabra de Dios declara que Cristo es el buen pastor. Él murió y resucitó por nosotros. Ahora nos va a hablar que los chivos no oyen su voz. Porque el que en una iglesia, el que no es oveja, la otra variedad es chivos. El chivo ya sabe cómo es. ¿Sí han visto los chivitos, no? Qué inquietos, se saltan acerca, se van de aquí para allá y se comen todo lo que encuentran. Eso no están esperando que el pastor les dé, esto tiene que comer, esto tiene que beber. No, eso se lo comen de todo. La ropa, todo lo que encuentran se comen. Y se beben lo que sea. Ellos no andan con vaina los chivos. Entonces vamos a ver en Juan 10:27. Ahí viene. San Juan 10:27. Y dice así, mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas, los que obedecen a Dios, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Por eso yo digo que los chivos no oyen su voz, porque no le siguen, ¿verdad? No obedecen. Los que son verdaderas ovejas de Cristo, obedecemos su voz y lo seguimos. Estamos en constante comunicación con nuestro pastor, reconociendo que nuestro pastor Jesucristo nos da vida eterna a quienes le seguimos, a quienes le obedecemos. Los que se descarrían demuestran que no son de sus ovejas. Los desobedientes, los que no se dejan pastorear, son chivos. Veamos en Juan 8:47, una página para atrás. Juan 8:47. Por eso muchas personas dicen, yo no entiendo la palabra. ¿Por qué no la entienden? Porque no es oveja. No puede entender la voz de Dios. Mira aquí lo que dice Juan 8:47. El que es de Dios, repito, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Y qué se predica? La palabra de Dios. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Esto le está hablando a los chivos, no a las ovejas. ¿Verdad? Entonces, vemos nosotros que los que rechazan la palabra de Dios tienen sordera espiritual. Vamos al verso 2 del Salmo 23. El primero fue, Jehová es mi pastor, no nos faltará. El verso 2 del Salmo 23 dice,
En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo, de reposo, aguas reposadas, no correntosas, me pastoreará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, dice. Debido a la presencia y cercanía del pastor, el creyente puede descansar en paz, libre de todo temor. El Espíritu Santo, como nuestro consolador, consejero y ayudador, nos da el cuidado pastoral. El Espíritu Santo. Él nos da el cuidado pastoral y nos da la presencia de Cristo. ¿Sí? Veamos en Juan 14, del 16 al 18. San Juan 14. Del 16 al 18. No estamos solos. Cristo se fue, pero dejó al Espíritu Santo. Él nos encargó a él. Dice, lo tiene en Juan 14, del 16 al 18. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, porque Él se fue al cielo. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. El mundo es el que lo tiene Cristo, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Porque mora en vosotros. En aquel tiempo el Señor le dijo a los discípulos que estaba en ellos, con ellos. Y después dice, y estará en vosotros. Ahora está dentro de nosotros. Cristo, cuando estuvo en su ministerio terrenal, Él no estaba dentro de los discípulos, dentro de nadie. No estaba capacitado para eso, porque fue hecho un poco menor que los ángeles. Pero después que resucitó, Él sí puede estar. Y lo mismo el Espíritu Santo, cuando el día de Pentecostés vino ya a formar la iglesia, ahora está dentro de cada corazón, de cada creyente, mis amados hermanos. Entonces vemos que ese Espíritu Santo va a perfeccionar el amor de Dios en nosotros, para quitarnos todo temor, todo miedo, toda angustia, y a poder depender de Jehová, nuestro pastor. Veamos en 1 de Juan, capítulo 4, 18. 1 de Juan. Y aquí nos enseña bien claro y nos hace ver que cuando tenemos el amor de Dios en nosotros, no debe existir el temor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. ¿Lo tienen? En el amor no hay temor. En el amor de Dios, no hay temor. Sino que el perfecto amor es el amor de Dios, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. El que teme lleva en sí castigo, lleva su consecuencia. ¿Por qué? Porque no está creyendo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando somos temerosos de que qué me va a pasar, que esto y este otro, estamos viviendo en ascuas, en desconfianza, quiere decir que estamos fallando en el amor a Dios. No estamos amando a Dios como deberíamos, no estamos teniendo una perfecta relación con el Espíritu Santo, que es nuestro maestro, nuestro guía, nuestro consolador. Por eso es que entra el temor. Cuando nos alejamos de Dios,
entonces entra el temor en nosotros. Pero mientras más nos acerquemos a Él, el temor va a desaparecer. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Eso lo dice aquí la Biblia. Entonces, de esa manera nosotros podemos descansar. Como Dios quiere que vivamos en su reposo. Gloria al Señor. Su confiado descanso en su presencia será experimentado, amados hermanos, en delicados pastos de su palabra. Porque en eso, en delicados pastos, ¿cuál es nuestro pasto aquí? Es su palabra, los cuales son necesarios para nuestra vida. Un cristiano, si no come la palabra, perece, fracasa, se enferma, se muere antes de tiempo. Vamos a ver en Juan 6, 32 a 35. San Juan 6. Todo esto es para las ovejitas. Nosotros somos ovejas. Aquí está el pasto de nosotros. Estos son los delicados pastos en que nos hace descansar. Nosotros aprendemos a descansar en su palabra. ¿Cómo descansamos en su palabra? ¿Qué dice Dios? Dice que Jehová es tu pastor y nada te faltará, pues confía en Él. Obedécelo, sométete a Él y verá que el Señor va a hacer su parte. Amén. Pero tenemos que hacer la nuestra. La nuestra es obedecer. Vemos aquí entonces en Juan 6, del 32 al 35. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Le dijo a los discípulos. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea que cuando tenemos la alimentación perfecta y correcta con la palabra de Dios, no vamos a tener ni hambre ni sed espiritual. Vamos a estar saciados. Veamos lo que dice en Juan mismo, capítulo 6, versículo 63. Porque tenemos que entender, amados hermanos, que la palabra de Dios, que es nuestro pasto, nuestro alimento de ovejitas, son espíritu y son vida. No es cualquier cosa. Mire lo que es aquí. El espíritu es el que da vida, dice. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Que no vaya a creer que solamente es carne. Como lo decían los israelitas, se creían que habían comido mucho ya porque habían comido el maná. Y el Señor les dice: no, espérate. Tampoco confundas que la carne es como el maná nomás, sino que mis palabras que yo he hablado son espíritu y da vida, dice. Entonces, ¿qué tenemos que comer nosotros? Es la palabra de Dios. Este es el alimento número 1 para las ovejitas del Señor. Volvamos al número 3, del 23. Volvamos al Salmo 23, versículo 3. ¿Lo tienen? Confortará mi alma, dice. Confortará mi alma. Alimentará mis emociones, mis decisiones. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aleluya. Cuando el creyente se desalienta, el buen pastor reanima y vigoriza su alma. ¿Cómo? Con la palabra. Veamos aquí un salmo que nos enseña muchas cosas. El Salmo 42:11. Salmo 42:11. Salmo 42:11 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios,
porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Cuando vienen las preocupaciones, amados hermanos, nosotros podemos decir a nuestras emociones, ¿por qué? ¿Qué te pasa? O a nuestro cuerpo, podemos hablarle a nuestro cuerpo, ¿qué te pasa? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te desesperas? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Amén. Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. O sea, no importa lo que estemos pasando, el sufrimiento que tengamos, eso es momentáneo. ¿Por qué? Porque si Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Tenemos que seguir pensando en eso y confesando lo que dice Dios que somos nosotros. Sí, amados. Entonces, mire, la palabra nos va fortaleciendo. Mediante su poder y su gracia, nos guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Nos confortará con su palabra. Nos lleva a través de la palabra, nos lleva a través de sendas de justicia, hermanos. Amén. Aprendemos, porque la palabra nos va guiando, nos alumbra. Como buen pastor, nos alumbra cuando el día está oscuro y nos alumbra con esa palabra de Él. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. A la medida que nos dejemos pastorear de Dios, amados hermanos, su palabra se va transformando en nuestras vidas. Su palabra se va transformando de lumbrera, de lámpara, una lamparita. En medio de la oscuridad no alumbra mucho, ¿verdad? Pero a la medida que nos sometemos al pastoreo, al señorío de nuestro pastor que es Dios, entonces esa palabra se va transformando, aumentando de luz y se transforma de una lumbrera, de una lámpara a una lumbrera. Imaginémonos el sol. ¿Cómo alumbra el sol? El sol alumbra todo el mundo. El sol alumbra todo el universo. Nosotros vemos aquí nomás la parte que nos alumbra aquí en la tierra, que es chiquita, pero el sol alumbra todo a su tiempo, porque todo está rotando. Así la palabra de Dios, cuando nos sometemos al señorío de Cristo como nuestro pastor, y Él a través de su palabra nos va alumbrando más y más nuestra vida, hermano. Aleluya. Veamos a nuestro pastor en Juan 10, 1, 5. Otra vez, volvemos a San Juan. San Juan 10, 1, 5. Aquí va a ser la diferencia el Señor de los pastores malos y del bueno. Porque el único bueno es Él. Él es el único bueno. Gloria al Señor. Amén. Juan 10, del 1 al 5 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El de por la puerta es el pastor que ha sido llamado por Dios. Ese entró por la puerta, por Cristo, porque Él lo encaminó y lo puso ahí. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él porque no conoce la voz de los extraños. O sea que si nosotros somos ovejitas fieles, amados hermanos, no seguiremos la voz del extraño. Conoceremos su voz a través de su palabra. Y no nos dejaremos engañar.
por nadie. Sí. Si no la conocemos, si no conocemos la voz de nuestro pastor, que Dios, aquí está su palabra, seguiremos al extraño y nos perderemos. ¿Qué es lo que está pasando desgraciadamente en estos tiempos? Muchos falsos ministros, falsos cristianos, guiando, engañando, ciegos, guiando ciegos y cayéndose al pozo con doctrinas falsas. Volvamos a Mateo 23. Vamos al versículo 4. Salmo 23, gracias. Siempre me equivoco yo. Salmo 23, versículo 4. Qué lindo es el Señor. Y miren lo que nos dice aquí. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ya que te hace la muerte tocando la puerta, no temeré mal alguno, porque tú, mi pastor, que es Dios, estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ay, qué bueno que te verso. En momentos de peligro, amados hermanos, en momentos de dificultad e incluso la muerte, el creyente no temerá ningún mal. No debe temer ningún mal. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Entonces, y Él está conmigo. Eso es lo que tenemos que nosotros ver. Si somos ovejitas obedientes, Él estará con nosotros todo el tiempo. En cada circunstancia de la vida. Veamos lo que dijo el Señor después de resucitado en Mateo 28:20. Mateo 28:20. Al final de Mateo. Él no nos dejó solos, nos dejó el Espíritu Santo y nos dejó su presencia a través de su palabra. El último verso de Mateo, 28:20. No busquen el 21 que no haya. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. Enseñándoles, está mandando el Señor la gran comisión, que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, obedezcan todo lo que les he enseñado, toda la palabra que se les ha enseñado, y yo estaré hasta el fin, dice el Señor Jesucristo. Eso lo dijo Él. Ahora, vamos a ver lo que dijo en el Salmo 23:4. Tu vara, dice aquí. Tu vara. Nos interesa aprender de la vara. ¿Qué es la vara? La vara es tipo de la palabra. Es un arma de defensa o disciplina. Con la vara, que es la palabra, nos defendemos o también nos disciplinamos. Dios nos disciplina con la palabra, nosotros también nos debemos disciplinar con la palabra. Así como nos protegemos con su palabra, nosotros mismos leyendo su palabra tenemos que hacernos un examen de conciencia y darnos cuenta cuando estamos mal y decir, oh, esta es la disciplina del Señor. La palabra simboliza la fuerza, el poder y la autoridad de Dios. La vara. La varita también aconseja el Señor que usemos los padres para con los niños, ¿verdad? Eso es muy importante. Ahora vamos a ver el cayado. ¿Qué es un cayado? Es un palo largo, delgado, con un gancho o un extremo. Y se usa para acercar una oveja al pastor y guiarla por la senda correcta, por la senda de la vida. ¿Sí?
y rescatarla del peligro. La vara y el cayado de Dios, amados hermanos, nos dan seguridad, dirección a nuestra vida. Vamos a hablar sobre aquí la vara y el cayado. Veamos en Hebreos 12 del 5 al 10, la disciplina. Hebreos 12 del 5 al 10. ¿Lo tiene? Dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, y Dios hablándonos: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Nosotros decimos muchas veces, pero fulano de tal se porta tan mal, que hace tantas cosas malas y Dios no lo castiga. ¿Sabe por qué? Aquí lo dice. Porque esa persona dejó de ser hijo de Dios. Porque Dios solamente azota, disciplina a sus hijos. A los hijos que no son de Él no les hace nada. ¿Por qué? Porque pertenecen a otro amo. ¿Entienden? Repito. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El que no recibe disciplina de parte de Dios es porque no es hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Aquí lo aclara bien. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Si nosotros como padres no disciplinamos a nuestros hijos, pues entonces no lo estamos tratando como a hijos, sino como a bastardos. Es la obligación. No podemos ser mejores que Dios. El hombre no puede creerle más a la psicología que a la Biblia. Los psicólogos dicen, no, al niño no hay que tocarlo. No, al niño no hay que castigarlo. Eso es idioma diabólico, eso es humanismo. ¿Qué dice Dios? Eso es lo que hay que ver. ¿Qué dice Dios? Dios dice lo contrario, que hay que usar la vara. Claro, saberla usar en amor. Saberla usar correctamente. Cuando el niño comete algo, decir, mira, ven acá, te reprendo, te castigo, te disciplino por esto. Porque esto no está correcto. Amén. No lo vuelvas a hacer. No ensañarse con un niño y darle el látigo hasta que sangre. No. Eso es salvajismo. Eso hacíamos cuando no conocíamos a Cristo. Pero ahora que estamos en Cristo, amados hermanos, tenemos que aprender la corrección correcta. Pero que debe haber corrección, debe haberlo. Si no hay corrección, si un hijo viene a su casa y no se somete a su orden, entonces usted no está procediendo con su hijo, con su hija, como una hija, como un hijo, sino como un bastardo. No le interesa. Es mejor decirle, mi hijo, si no te gusta, vete. Si no obedeces lo que yo te digo, no obedece mi disciplina, pues vete a otra parte. Pero si se los deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dice el verso 8. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Yo quiero a mi padre todavía. Y mi padre me daba, me disciplinaba, pero doy gracias a Dios que por esa disciplina yo soy lo que soy ahora. Si no, yo hubiera sido un perdido. Pero mi padre me enseñó principios que todavía los guardo ahora. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Por qué no obedeceremos a Dios? Y obedecemos y aceptamos su disciplina y viviremos por la eternidad.
Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para los que no es provechoso, para que participemos de su santidad. La disciplina del Señor, amados hermanos, es para que nosotros participemos de su santidad. La palabra dice, sed santos porque Dios, vuestro Padre, es santo. Tenemos que ser santos como Dios lo es, amados. Amén. Gloria al Señor. Notemos que la disciplina de Dios para el creyente son señales de que somos sus hijos, ¿verdad? Amén. La disciplina de Dios tiene dos fines. Número uno, que los creyentes no seamos condenados por el mundo, ¿verdad? Y acabamos de ver esto también, la última, y para que aprendamos la santidad de Dios. Amén. Vamos a ver por qué para que los creyentes no seamos condenados con el mundo. Vamos a ver en 1 Corintios 11, 1 Corintios 11, versículo 11. Versículo 31 y 32. ¿Lo tiene? Y dice la palabra: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Nosotros tenemos que examinarnos todos los días cómo estamos viviendo delante de Dios. ¿Sí? Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Dios nos castiga, Dios nos disciplina. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. Ejemplo, si no tenemos una moral y hacemos lo que gana nos da, ¿en manos de quién caemos? En manos de la policía. ¿Dónde vamos? Y si el crimen que cometimos hasta hasta la muerte. Si el crimen es grande, va a la silla eléctrica. La pena de muerte. Es condenado por el mundo. Y de eso se trata, que el Señor no quiere, como nos ama como a hijos, Él nos cuida. Él quiere lo mejor para nosotros. Amén. Tenemos que entender el amor de Dios, amados. Dios no es malo, no, Él es bueno, Él nos ama. El primer verso de este salmo dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Note que no dice: Jehová es mi pastor, nada me pasará, sino me faltará. O sea que, ¿por qué no le puso me pasará? Porque el Señor mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que ver, hermanos. Juan 16, 33. Está ahí, vamos a ver. Juan 16, 33. O sea que nos van a pasar cosas, nos van a pasar. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo. Que nos vamos a enfermar, nos vamos a enfermar. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en este mundo. Tenemos un cuerpo de aquí, del mundo, terrenal. Mientras seamos terrenales, nos vamos a enfermar. Pero tenemos un sanador. ¿Verdad? Amén. Y dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Que no te turbes, que no tengas miedo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora nosotros somos más que vencedores. En Cristo Jesús vencemos toda adversidad. ¿Por qué? Porque Dios ya venció a ese mundo. Ya lo derrotó. Por eso vemos en 1 de Juan 4:4. 1 de Juan 4:4.
Les doy para que se graben en sus mentes, en sus corazones y sepan cuando se sienten afligidos, cuando se sienten derrotados, ustedes vayan a la palabra de Dios y vean la realidad nuestra. Somos más que vencedores. Amén. Primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está dentro de nosotros? Está el Espíritu Santo. Está Cristo a través de la palabra. Entonces, mucho mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En el mundo tendremos aflicciones, tendremos problemas, dificultades, con los hijos, con la salud, con la vida, economía y todo, económico y todo. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dice. Y aquí nos dice que mayor es el que está en nosotros. Si nosotros sabemos que Jehová es mi pastor, entonces nada nos va a faltar. Amén. Nada nos va a faltar. Aunque sí nos pase algo, pero Él va a tener cuidado de nosotros. Amén. Cuando dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti, porque yo, Jehová, estoy contigo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ese es Jehová, nuestro pastor, que Él está guiando nuestras vidas. Volvamos el Salmo 23, el versículo 5. Salmo 23, versículo 5. Y dice: aderezas mesa delante de mí. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Hay tres cosas aquí, tres bendiciones. Aderezas mesa delante de nosotros en presencia de los angustiadores. Unge nuestra cabeza con aceite y nuestra copa está rebosando. Dios cuida y suple las necesidades de sus hijos, amados hermanos, en medio de las fuerzas del mal que quieren destruirnos. Vamos a ver en Romanos 8, 31 al 39, para ver nomás de qué clase de protección tenemos nosotros. Romanos 8, 31 al 39. ¿Lo tienen? ¿Qué pues diremos a esto? ¿Al problema? ¿A la circunstancia? ¿A la adversidad? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? ¿Quién puede venir contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si dio a lo más grande a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros, ¿cómo no nos va a dar todo lo que nos hace falta? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Dios es el que justifica. ¿Sí? ¿Quién puede acusarnos a nosotros si nosotros somos los justos? Dios nos justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Él está intercediendo por nosotros, amados. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos en todo tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. ¿Vieron? Para adquirir toda esta protección, tenemos que proceder como ovejas de Dios.
reconociendo que Él es nuestro pastor. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es nuestra seguridad, hermano. Esa es nuestra protección divina que tenemos nosotros. Como ovejas de matadero, hay una expresión aquí. Y eso se refiere a que el pueblo de Dios, amados hermanos, de todas las generaciones, siempre ha sido, es y será perseguido. Y en los últimos tiempos será perseguido. Sí, amados. Así que no se asusten cuando ustedes le miren mal. O cuando ustedes le cierren puertas como cristiano, como cristiana. No se preocupe, que Dios está en cuidado. Amén. Dios está en cuidado. Sí, gloria a Dios. Veamos el Salmo 37, 25. Salmo 37, 25. Nos recuerda aquí la palabra, para que nunca nos olvidemos. El rey David, ya siendo viejo, escribió esto inspirado por el Espíritu Santo y dejó como un testimonio, como señal para nosotros de que la palabra de Dios no cambia. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Esto es una seguridad, amados. Nosotros somos los justos. Y nuestra descendencia está asegurada al no mendigar pan jamás. Porque Dios va a ser nuestro pastor y Él nos va a alimentar en delicados pastos. Él va a estar siempre supliendo para cada necesidad. Dios no falla. Otra expresión que está aquí en el Salmo 23. Unges mi cabeza con aceite. Ahora somos ungidos. No solamente con aceite, sino hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Él es el dador de la unción. Nadie de ustedes, nadie de nosotros necesitamos de más unción si tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Así que no coman cuento de que alguien le quiera cobrar algo por la unción. La unción ya es nuestra, está aquí dentro de nosotros. Amén. Sí, amados. Gloria al Señor. Ahora nosotros tenemos que buscar esa llenura del Espíritu Santo todos los días. Buscarla diariamente. Amén. Como dice en Efesios 5, 18 al 19. Efesios 5, del 18 al 19. Nos manda a ser llenos del Espíritu Santo, a continuar la llenura. Y dice aquí, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando alabanzas al Señor en nuestros corazones. Eso tenemos que hacer, hermanos, siempre, todos los días. Mi copa está rebosando. Vamos a hablar sobre la copa. Nuestra copa, nuestro vaso, nuestra vida debe estar llena del Señor. Llena del Señor. A la medida que estudiamos la palabra y la vivimos, la obedecemos, de nuestro interior, dice el Señor, que correrán ríos de agua viva. ¿Qué son esa agua viva? La palabra.
Porque el agua es tipo de la palabra. Amén. Correrán de nosotros, saldrán, fluirá la palabra de Dios. Porque de la abundancia de palabra que hay en nuestro corazón, hablará nuestra boca, hermanos. Amén. Sí, amados. La copa del pastor de las ovejas, porque en Israel tenían la costumbre de cada pastor de ovejas tener una piedra larga. En Ecuador se dice un bunque. Hacían un hueco adentro, o sea, una piedra ahuecada, que tenía la capacidad hasta de 50 galones de agua entraban en esa copa inmensa, donde el pastor daba de beber a sus ovejas. Acuérdense que la oveja no puede beber de un río, no puede beber donde quiera, es temerosa, se asusta, es tímida. Por esa razón, tiene que ser alimentada y cuidada por el pastor. Y el verso 6, para terminar: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que eso quiere decir eternidad. La misericordia significa el amor y la bondad de Dios. Como las ovejas tenemos que ser obedientes. Entonces, para que las bendiciones y la protección de Dios nos alcancen, nos sigan, tenemos que ser obedientes. Para terminar, vamos al Salmo 91 del 1 al 6. Miren la relación hermosa que hay entre este salmo y de la ovejita viviendo, siendo pastoreada por Dios. Y dice así: el que habita, el que vive al abrigo del Altísimo, que es Dios mismo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Tremenda sombra, la sombra de Dios, su protección. Vamos a vivir ahí. Entonces vamos a decir nosotros: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador. Nosotros tenemos que decir: Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora, de plagas, enfermedades y tantas cosas. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. No es que Dios sea una gallina ni que tenga plumas, literalmente, sino que Él se compara, así como pastor de ovejas, Él aquí se compara con sus poderosas alas, cubriendo, así como las águilas cubren a los polluelos, así como las gallinitas a los polluelos también, así Él nos cuida. Con tus plumas te cubrirá, y debajo de tus alas estarás seguro. Escudo y adarga es tu verdad. Escudo y adarga. Aquí viene otra vez la palabra de Dios. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día es tuya. ¿Debemos tener miedo? No. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor y nada nos faltará. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra bendita. Padre Santo, gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Te damos gracias, Señor, por tu divina presencia en medio nuestro, Señor, porque tú te has presentado como nuestro pastor y nosotros somos tus ovejas, Señor. Somos tus ovejitas, Señor, que queremos ser obedientes, queremos oír tu voz, solo tu voz. Queremos ser guiadas por ti, Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, oyendo tu palabra, dejándonos guiar por tu palabra, Señor. Oh, Padre, gracias, Señor, por tu palabra, por esa explicación tan linda que tú nos has dado, Señor, de que tenemos que vivir como ovejitas. No podemos nosotros depender de nosotros mismos para nada.
La ovejita no depende de ella para nada. Lo mismo nosotros. Tenemos que aprender a depender para ti de todo, Señor. Por eso todos los días, desde que abrimos nuestros ojos, debemos ponernos en las manos del Señor y decir: Jehová, tú eres mi pastor y nada me faltará. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes, Señor, a ser ovejitas obedientes. Padre, reprendemos ese espíritu de chivos que a veces viene en nosotros, Señor, a querer hacer lo que nosotros querramos, Señor. Porque cuando nosotros, como ovejitas, no consultamos contigo, que eres nuestro pastor, estamos procediendo como chivos. Y no queremos ser chivos, Señor. Queremos ser ovejitas tuyas, Señor. Mansas, Señor, obedientes. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser esas clases de ovejitas como tú quieres, como tú deseas, Padre Santo. Gracias por tu disciplina, porque tu palabra es nuestra disciplina también. Ayúdanos a amarla como disciplina también, Señor. Porque aunque nadie ama la disciplina, pero nosotros debemos amarla, porque esa palabra tuya que es para disciplina nos identifica de que realmente somos tus hijos y no bastardos, Señor. Bendita sea tu palabra, bendita, Señor, tu disciplina para con todos nosotros, Señor. Ayúdanos a caminar en disciplina, Señor, porque queremos ser hijos tuyos, obedientes, ordenados, responsables, con un compromiso para contigo, Señor. Un compromiso hasta la muerte, Señor. Que nada ni nadie nos pueda separar del amor de Cristo. Que tú seas primero en nuestra vida siempre, Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra y gracias por mis hermanos que hemos recibido tu palabra y queda archivada en nuestro espíritu, en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, para ponerla por obra diariamente, Señor. Padre, gracias. Bendigo este pueblo, bendigo tus hijos, Señor. Bendigo a todos los hermanos que no han podido venir también. Señor, tú sabes sus motivos, Señor. Y que también dejen de ser chivos y se conviertan en ovejas, Señor. Porque la oveja necesita de que sea pastoreado por Jehová, que tú eres nuestro pastor maravilloso. Padre, gracias. Ahora vamos a salir de este lugar, pero nunca de tu presencia, porque tú vas en cada corazón. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice: salúdense los unos a los otros.